Bueno, pues bienvenidos a todos a la webinar que hemos preparado desde Capital Inteligente, que hemos llamado Convierte tu pasión en profesión. Una webinar pensada para abordar algunas cosas importantes que creo que os pueden interesar. Nada, pues me presento. Mi nombre es Isabel Juárez. Sara Nogal también está en otra sala. Somos profesoras del Instituto de Formación Profesional Capital Inteligente y ambas tenemos una amplia experiencia en el mundo de la alimentación y también de la educación. En concreto, realizando dietas en gabinetes privados, Sara además en alimentación colectiva y yo también en divulgación y en comunicación. He preparado esta webinar para que hablemos de algunas cositas relacionadas con la titulación del técnico superior en dietética, porque es una profesión muy desconocida. Os he puesto aquí una frase con la cual arrancar de Virginia Woolf, no sé si la conocéis, es una escritora inglesa muy conocida, si no la habéis leído nunca, os recomiendo que la leáis, que tiene una frase muy bonita que es: uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien si no ha comido bien. Y esto significa que una sociedad que no come bien, que no se alimenta bien, es una sociedad que está enferma, no solamente desde el punto de vista físico, sino también psicológica y emocionalmente. Y ahí es donde entran perfiles como el del técnico superior en dietética, perfiles que son un poco desconocidos y que a menudo me encuentro con que el público en general no sabe muy bien dónde ubicar, qué funciones hace, dónde puede trabajar, y es muy importante y puede trabajar en muchísimos sectores, no solamente haciendo dietas, de ahí la presentación del día de hoy. En rasgos generales, así muy rápidamente, quiero contaros lo que vamos a hablar en esta webinar. Vamos a hablar del presente y el futuro de la profesión del técnico superior en dietética. Vamos a hablar de cuáles son las salidas profesionales actuales, cuál es el escenario del que partimos del público general, de la sociedad, y cuál es la función, como digo, de los técnicos, y cuál es el futuro de la profesión, que es un futuro muy prometedor, lleno de oportunidades profesionales y lleno de salidas laborales que son muy desconocidas, como digo. Luego os presentaré también al equipo de Capital, que formamos ya a numerosos alumnos y a los próximos que están por venir, y os voy a contar un poco cómo trabajamos y cuál es el plan de estudios que utilizamos en el instituto. ¿Vale? ¿Cuál es el presente de la nutrición en general, de la sociedad, de la salud? ¿Cuáles son las tendencias actuales en alimentación y en nutrición en la sociedad en general? Si uno hace una pequeña búsqueda, tampoco hace falta ser un profesional de las redes para esto, hace una pequeña búsqueda o sigue las redes sociales tipo vídeos como TikTok, Instagram, y ve un poco cuáles son las principales búsquedas del público en general en cuanto a salud y alimentación, salen unos puntos en concreto que son los que paso a comentaros a continuación. La mayoría de la gente realiza búsquedas relacionadas, en primer lugar, con salud mental. A todos nos preocupa mucho en la actualidad la ansiedad, el estrés, alteraciones del sueño. Son cosas que estamos sufriendo todos constantemente y que la solución no pasa por intenta no tener ansiedad, intenta no tener estrés. Es una cosa que no podemos evitar y que desde el punto de vista nutricional podemos abordar y podemos conocer. Entonces, hormonas que nosotros como técnicos conocemos, hormonas como la leptina, la grelina, hormonas que en nuestro cuerpo nos dicen cuándo empezar a comer, cuándo parar, y que son hormonas muy relacionadas con el sueño, con el cortisol, ¿no? La famosa hormona que está en todos los vídeos que podéis ver en TikTok hoy en día del estrés. Bueno, pues resulta que todo esto tiene mucha relación y la gente busca en internet cómo gestionar la ansiedad y cómo gestionar el estrés. También la salud digestiva. Cada vez son más los casos de SIBO que se diagnostican en la actualidad en la población, entonces se realizan muchas búsquedas al respecto de esto, ¿no? El SIBO es un síndrome, un conjunto de síntomas bastante desagradables y bastante incómodos, como pueden ser problemas digestivos, flatulencias, bueno, pues muchas digestiones pesadas, etcétera, etcétera, y que, como digo, se diagnostican hoy en día y la gente busca en internet cómo sobrellevar esta patología, cómo ayudarse de la alimentación o qué hábitos adquirir para estar mejor, ¿no? Luego también en este ranking de búsquedas y de este escenario un poco de la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, también se realizan muchas búsquedas y está muy de moda ahora todos los alimentos antiinflamatorios. Es como
En el top 5 están los alimentos antiinflamatorios. ¿Qué alimentos tomar para desinflamarme? La inflamación es un proceso natural, es un mecanismo de defensa del organismo para combatir otras patologías, pero es cierto que cuando se convierte en algo patológico, por ejemplo en el intestino, se puede abordar desde el punto de vista nutricional, pero requiere de formación y requiere de personal cualificado para asesorar a una persona que sufre de un proceso patológico inflamatorio, ¿no? No ir a una red, ver un vídeo que nos recomiendan cualquier cosa y hacerlo, ¿no? Luego la salud cardíaca. Sigue siendo el infarto la principal causa de muerte, no solo en España, sino en todo el mundo. Y esto es un motivo de preocupación para el gran público que busca, bueno, pues tips y alimentos y hábitos que pueden ayudar a la salud cardiovascular. El medio ambiente también está adquiriendo mucha importancia. La industria alimentaria es una de las industrias que más impacto tiene en el medio ambiente y el público en general es cada vez más exigente y busca alimentos orgánicos, ecológicos, alimentos que tengan pues menos impacto en el medio donde vivimos, al punto de que están desarrollando incluso aplicaciones para ayudar al consumidor a elegir entre un producto y otro y demás. Luego, otras búsquedas también que se realizan y que son de completa actualidad es el tema de perimenopausia y menopausia. Las redes están cargadas de vídeos, de consejos para afrontar esta etapa fisiológica de la vida de la mujer. Y es muy interesante porque volvemos al tema endocrino y al tema de hormonas. Hace falta mucho conocimiento, pero se puede abordar desde un punto de vista nutricional. Se puede preparar a la mujer para llegar a esta etapa y se pueden abordar e intentar evitar o minimizar síntomas muy concretos de esta etapa de la vida de la mujer, como digo, como pueden ser sofocos, descenso de estrógenos, pérdida de masa ósea, problemas en el sueño, etcétera, etcétera. Luego la función inmunológica también, mucha gente busca sobre cómo reforzar el sistema inmune. Desde el COVID estamos todos un poco obsesionados y con la nube sobre nuestras cabezas de la amenaza constante de una nueva pandemia. Entonces, buscamos alimentos que puedan reforzar nuestro sistema inmune y esto la industria alimentaria lo sabe muy bien y lanza productos continuamente vendiéndonos que refuerzas tu sistema inmune. Entonces, una vez más, insisto, se requiere formación y se requiere un perfil muy serio y muy riguroso para saber y saber discriminar entre lo que es verdad, lo que no, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, el punto siempre clave y fundamental y que siempre busca toda la gente en Internet es cómo perder peso y a ser posible rápido. Entonces, bueno, pues esto es como un poco el escenario en el que estamos en la actualidad y donde, como digo, los técnicos en dietética tienen una función muy importante. Y este escenario que estamos comentando ahora de búsquedas en Internet, de un público y un consumidor con un perfil cada vez más exigente, ¿a qué se debe? ¿No? ¿A qué se debe que de repente se hagan, no es casual que se hagan búsquedas sobre estos temas? Se debe en general a que los hábitos en la sociedad han cambiado mucho en los últimos años. La salud es una de las principales preocupaciones, ¿no? Solo tenéis que ver los gimnasios están llenos, la gente ha cambiado hábitos, ya hemos normalizado hacer ejercicio a diario, alimentarnos bien, tener unos buenos hábitos, ¿no? ¿Y esto por qué? En mi opinión, esto responde a varias cosas, ¿no? Para empezar, cada vez vivimos más años, afortunadamente, pero vivimos más años y no queremos llegar a vivir 80 o 90 años de cualquier manera, sino que queremos vivir queremos llegar a esa edad de la mejor manera y llegar a una manera activa. Es decir, que tú seas una persona con 80 o 90 años y que tengas una vida más o menos activa, ¿no? Que te permita salir, entrar y hacer una vida normal. También responde a cuestiones de imagen, a la preocupación de nuestro aspecto. Y la preocupación por el aspecto no es una preocupación frívola, ni mucho menos. Es o no debería de ser al menos totalmente frívola. La preocupación por la imagen o sea, es nuestra carta de presentación. Mi imagen, mi aspecto físico, más allá de estar gordo, delgado, ser guapo o feo, es la carta de presentación de mi salud, de si yo estoy sano o no. Y esto en la naturaleza es así. Los pájaros no tienen plumas de colores bonitas y vistosas porque sí, es porque lanzan un mensaje al resto de pájaros diciendo que están sanos. Entonces, en los seres humanos debiera de ser lo mismo. Debemos de entender que nuestro aspecto, más allá, insisto, de estar gordos o delgados, es que tenemos que estar sanos. Luego, la educación también. Tenemos cada vez
más acceso a formación. Una persona que vive en Italia o en Francia puede formarse en dietética con nosotros, por ejemplo, que tenemos formación e-learning, y ese acceso es muy sencillo y actualmente es posible, ¿no? Todos los que estamos aquí hoy en la webinar compartimos esta pasión por los alimentos y esta pasión por la nutrición, y lo estamos haciendo porque las tecnologías nos lo permiten, ¿no? Entonces, hay un mayor acceso a la formación. Las redes sociales nos dan un acceso también a mucha información, pero ahí entra una vorágine de demasiada información y a veces desinformación, porque todo cabe, ¿no? Todo entra. A menudo me encuentro gente dando consejos, tips de nutrición, de alimentación, de hábitos de vida saludable que no son acertados o que carecen de rigor, y eso es uno de los puntos que tenemos los técnicos superiores en dietética a nuestro favor, que tenemos casi la obligación de divulgar y de comunicar un poco para formar y formar e informar con una calidad y un rigor, ¿no? Científico. Y lo que hablábamos antes del impacto ambiental, este escenario, como digo, ha cambiado también mucho porque los consumidores tienen mayor conciencia y sensibilidad sobre el medio ambiente, sobre todo la gente joven, ¿no? La gente joven está revolucionando mucho el panorama actual. Vale, pues en base a todo esto, ¿cuál es el papel, que te ha ido pincelando así, lanzando algunas pinceladas, de cuál es el papel del técnico superior en dietética en la actualidad, viendo un poco así por encima cuál es la situación, como digo, en la sociedad actual? Hay muchas salidas profesionales, algunas desconocidas, nichos profesionales donde podemos encontrar nuestro hueco, y el primero de ellos es el nicho de la educación. Como hablaba ahora hace un momento, en un entorno saturado de información, donde la mayoría de esta información es poco fiable o poco rigurosa y donde cuesta distinguir qué es cierto de qué no, el papel del técnico superior en dietética para comunicar y divulgar es un nicho súper interesante y muy demandado. Y no solamente en redes sociales creando contenido, sino también en medios de comunicación como la televisión, podcast, radio, haciendo talleres, conferencias, jornadas. Si os fijáis, en televisión, en programas de prime time, en programas que se ven el fin de semana de diario, pero en franjas horarias donde hay mucho público, se están incorporando secciones de comunicación respecto a alimentación y nutrición, y eso no es casual. Salen nutricionistas, dietistas, técnicos hablando de un alimento, de una receta, de consejos en un periodo vacacional, por ejemplo. Y eso no es casual, como digo, porque responde a la demanda de la audiencia. La audiencia ve mucho eso. Entonces, ahí hay un nicho muy interesante para el técnico superior en dietética. Otras salidas profesionales nos las va a contar Sara ahora, porque además es su especialidad, y nos va a contar algunas cositas sobre asesoramiento, industria alimentaria, consultoría, etcétera. ¿Vale? Os dejo un segundito con ella. Hola, buenas. No sé si me escuchas, Isa. Vale, lo que pasa que no se me ve, ¿verdad? Sí, yo Sí que sí. se me ve, vale, pero el resto, yo por ejemplo a mí no me veo, no sé si el resto me verá. Bueno, Te vemos sí, perfectamente, Sara. vale, Podéis hablar por perfecto. el chat si queréis consultar algo o ir lanzando alguna pregunta, porque al final de la presentación de la webinar vamos a dejar un ratito por si queréis lanzar alguna pregunta que os podamos ayudar Sara o yo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí una persona que está recogiendo vuestras consultas y al final de la sesión, como digo, pues intentaremos responder a vuestras preguntas, ¿vale? Cuando quieras, Sara. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, hola a todos. Muchas gracias, Isa, que siempre lo hace genial y comparte información súper interesante. Y bueno, pues yo voy a participar con ella un poco explicando las salidas profesionales o el papel del técnico superior en dietética, porque yo creo que hay algunas de ellas que sí que todos nos podemos imaginar, pero otras que son mucho más desconocidas. Y a mí me sorprende mucho cuando llegan los alumnos, se han matriculado en el ciclo, realmente todos los alumnos se imaginan cuando se matriculan en el ciclo de dietética, o quizá todas las personas que desconozcan un poco el ciclo, se imaginan con la bata blanca pasando consulta en un gabinete privado. Casi todo el mundo pues se imagina esto. Y bueno, obviamente es real y es una de las salidas profesionales principales, pero hay muchas más, ¿vale? Bueno, aparte de la de educación, que os ha comentado Isa, tenemos la parte del asesoramiento. Entonces, ¿qué significa asesorar? Asesorar significa que guiemos a las personas en cómo debe ser su dieta.
Una dieta no es ponerse a dieta para perder peso, una dieta es la alimentación y el estilo de vida que llevamos a cabo, ¿vale? Eso es la dieta, eso es nuestra dieta, cada uno tiene la suya. Entonces, en una asesoría o en el asesoramiento dietético, lo que se hace es, pues, sobre todo en gabinetes privados, asesorar a personas que acuden a él, a cómo debe ser su alimentación, cómo debe ser su dieta, pero cada persona obviamente tiene un objetivo y nosotros como técnicos en dietética o vosotros como técnicos en dietética lo que tenéis que hacer es ayudarles a conseguir ese objetivo. Los objetivos generalmente han de conseguirse a medio o largo plazo. Recordad que en dietética nada es magia y no se consigue a corto plazo. Entonces, el asesoramiento dietético es un acompañamiento del paciente, ¿vale? A lo largo de toda su etapa hasta conseguir el objetivo. Esto podemos hacerlo, pues eso, en un gabinete privado. También desde hace mucho tiempo ya en los gimnasios, en muchos de ellos, se cuenta con la figura de técnicos en dietética. También cada vez está más de moda centros de bienestar, centros donde se visualiza la salud de manera integral, que no solo trabajamos la salud desde la dietética, desde la psicología, no, sino que integran varias especialidades para que la salud, desde diferentes puntos de vista de ese paciente, esté bien, el paciente esté sano, esté saludable, ¿vale? Vamos a pasar, porque la parte del asesoramiento quizás la más conocida, a la siguiente, laboratorio e industria alimentaria. Realmente son dos cosas diferentes, aunque pueden estar unidas. Por un lado, existen laboratorios que se dedican específicamente a analizar alimentos. Por ejemplo, todos sabemos que los alimentos tienen una fecha de caducidad o de consumo preferente. ¿Eso cómo se sabe? Pues para poder fijar una fecha de caducidad o de consumo preferente en un alimento, ha habido que analizarlo microbiológicamente, organolépticamente. Entonces, los técnicos en dietética es una de las salidas laborales que tienen, el poder trabajar en un laboratorio de análisis de alimentos, ¿vale? Es una salida además muy interesante y es verdad que es una salida como que pocos alumnos cuando se matriculan se la esperan. Es cierto que igual que en el asesoramiento, nosotros seríamos, por decirlo así, casi los únicos profesionales, los técnicos superiores en dietética y los dietistas nutricionistas serían los únicos profesionales capacitados para ello, ¿vale? Pues es verdad que a lo mejor en otros sectores laborales competimos con más personal cualificado, pues por ejemplo en un laboratorio, pues con químicos, bioquímicos, farmacéuticos, tecnólogos alimentarios, etcétera. Pero nosotros también, o vosotros también, tenéis cabida, ¿vale? Y la industria alimentaria, pues muchas industrias alimentarias cuentan con esos laboratorios, pero aparte, en toda industria alimentaria, para que al consumidor le lleguen alimentos seguros, tiene que haber técnicos de calidad y seguridad alimentaria. Entonces, también los técnicos superiores en dietética tienen cabida en esos puestos de trabajo como técnicos de calidad de las empresas, supervisando que todas las operaciones que se llevan a cabo garantizan que los alimentos que llegan a casa sean seguros y no produzcan intoxicaciones alimentarias en el consumidor. Y es una labor muy importante porque aquí en España, que es un país desarrollado, damos por hecho que los alimentos que nos llegan, que compramos, son seguros, pero cada dos por tres vemos en las noticias que a veces ocurren bueno, pues accidentes, no somos perfectos y a veces ocurren pues cosas relacionadas con la seguridad alimentaria, brote de salmonela, brote de listeria, etcétera. No debería ocurrir, pero bueno, en muy contadas ocasiones esto ocurre y además precisamente porque es algo puntual suele ser noticia. Pues vosotros también podéis trabajar para asegurar que esos alimentos sean seguros. Otra de las salidas laborales es la consultoría. ¿Con esto a qué me refiero? Pues yo os lo voy a contar con ejemplos para que lo entendáis. Hay consultorías de muchas cosas, de muchos ámbitos profesionales, pero también hay consultorías de alimentación y de dietética. Por ejemplo, supongo que todos os habéis fijado cuando habéis acudido a un bar, a un restaurante, que muchos de ellos en su carta aparecen los simbolitos de los alérgenos que contienen los platos de la carta. Y si no aparecen en la carta, no es obligatorio, pero sí que ese bar, ese restaurante, tiene que tener en algún sitio registrados los alérgenos y tienen que estar disponibles para que el consumidor, el cliente, pueda verlos. Aunque no sea en la carta, pues tendrá otro documento, otro librito donde tenga eso reflejado. Pues esto salió hace unos años, que era obligatorio que los restaurantes, los bares, tuviesen esta información disponible para el consumidor.
claro, pues la gente de los bares, los dueños o los camareros o los cocineros no tienen la formación suficiente como para realizar esto. Entonces contrataron, por ejemplo, a consultorías, o sea, hay consultorías que se dedican a elaborar las cartas de alérgenos de los restaurantes. O, por ejemplo, hay colegios, otra función de trabajar en una consultoría, hay colegios o residencias de ancianos que no cuentan con un técnico en dietética in situ, ¿vale? Pues porque a lo mejor económicamente no les es posible, entonces subcontratan este servicio con una consultoría. Entonces, desde la consultoría también se pueden elaborar menús para colegios, para residencias de ancianos, etcétera, ¿vale? Entonces, eso sería un poco el papel del técnico en dietética trabajando o montando su propia consultoría. Y bueno, por último tenemos el hospital y la atención primaria, pues cada vez son más comunidades autónomas aquí en España las que están reconociendo la figura del técnico superior en dietética e implantándolo en su sistema sanitario de cada comunidad. De hecho, aquí en Castilla-La Mancha también pues está reconocido. Entonces, ¿qué funciones haría en un hospital un técnico? O en atención primaria. En atención primaria, sobre todo lo que haría, pues es educación nutricional, que ahora a lo mejor, pues bueno, lo están haciendo otros profesionales, sobre todo enfermeros, pero bueno, lo hacen ellos porque a lo mejor aún no estaba reconocida esta figura del técnico superior en dietética o del dietista nutricionista. Entonces, esto es una transición y poco a poco, pues esta figura nuestra estará más implementada, incorporada en la atención primaria. Y en los hospitales, pues aquí hay diferentes trabajos. También podemos, o sea, podéis trabajar en una consulta haciendo asesoramiento nutricional, en una consulta del hospital, pues a lo mejor en la unidad de endocrinología, eso ya cada hospital o cada comunidad lo organiza de una manera diferente. O también, por ejemplo, un trabajo muy importante, muy bonito, que realizaría un técnico superior en dietética en un hospital es pasar a visitar a pacientes que están hospitalizados para ver cómo está siendo su dieta, su alimentación, porque dependiendo de cómo un paciente ingresado se alimente, los tiempos de alta, o sea, los tiempos de recuperación son inferiores, o sea, para que veáis la importancia de una buena alimentación. Y esto, por lo tanto, reduce el gasto sanitario, o sea, que también a la administración le interesa que un técnico en dietética forme parte de la plantilla de un hospital, porque, vale, sí, tiene que gastar dinero en contratar personal, pero ahorra muchísimo coste, por ejemplo, de días de hospitalización. Y otra función muy importante es la restauración colectiva, que también lo tenéis en la parte del asesoramiento. La restauración colectiva es la restauración que da de comer a colectivos de personas. Pues en el hospital come un colectivo, pacientes ingresados, también familiares, trabajadores. Entonces, en las cocinas de muchísimos hospitales ya está esta figura del técnico superior en dietética, supervisando sobre todo todos esos menús que se sirven a los pacientes. Son pacientes que tienen alguna patología. Entonces, claro, por supuesto que el menú tiene que estar supervisado por un profesional para garantizar que es el menú adecuado y que todo llega correcto al paciente. Y es un trabajo de verdad de muchísima responsabilidad y muchísima importancia, porque que la dieta llegue correctamente al paciente va a ser vuestra responsabilidad, ¿vale? Y también, pues, a lo mejor, dependiendo del hospital, pues, elaboraréis incluso esos menús que se sirven junto, pues, a otros departamentos del hospital. Así que, bueno, yo creo que os he dado ya muchas pistas, o sea, que no solo la salida profesional es pasar consulta en un gabinete privado, que sí, por supuesto que también, pero tenéis muchas más opciones. Hay muchas opciones. Gracias, Sara. Es que es verdad, es muy desconocido y a menudo nos encontramos con estas lagunas, ¿no? Y al final un poco es lo que pretendíamos, ¿no? Enseñaros un montón de posibles salidas donde tiene cabida, nichos profesionales donde tiene cabida el técnico superior en dietética y que a veces de manera tradicional se dan a otras titulaciones, ¿no? Y nosotros podemos entrar ahí perfectamente. Qué bien explicado, Sara. Muchas gracias. Vale, pues este sería un poco el escenario presente y las salidas presentes, las salidas profesionales, pero es que resulta que el panorama está cambiando y tenemos un futuro delante de nosotros bastante prometedor. En algunos casos, en otros da un poco de miedo, ¿verdad? Como la inteligencia artificial, pero bueno, eso es otro tema para otros ciclos. En cualquier caso, el futuro de la alimentación, de la profesión del técnico superior en dietética, de la sociedad en general y de nuestro mundo en particular está cambiando.
¿Y en qué está cambiando? Que estamos hablando durante todo este ratito de ello, pues está cambiando y va a cambiar todavía más porque, como digo, los consumidores están cambiando. El perfil del consumidor está cambiando, se está convirtiendo en un perfil muy exigente, en un perfil de público que quiere saber lo que come, de dónde viene, la trazabilidad, a ser posible sostenible, a ser posible orgánico, productos que se alejen de aditivos artificiales, de conservantes, de productos procesados, de animales alimentados o tratados con hormonas, con antibióticos, ¿vale? Y todo eso, ¿no? Además, también muy exigente con el tema del embalaje, ¿no? El tema de los plásticos famosos, que para comprar cualquier cosa hoy en día todo está envuelto en plástico y está comprobado científicamente que eso repercute en la salud humana. Podéis investigar, podéis mirar sobre disrupción endocrina, disrupción hormonal, en fin, es un tema muy interesante, muy complejo, pero que se está abordando desde la industria alimentaria y está cambiando el panorama de la industria. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos, hay un artículo publicado de la Universidad de los Países Bajos hace muy poco tiempo en el que por primera vez se hablaba de presencia de microplásticos en la sangre de humanos, en la sangre de las personas, ¿no? O sea, ya tenemos el plástico dentro de nuestros cuerpos. Entonces, esa noticia llega a los consumidores, alerta a la población en general y entonces los consumidores transforman su exigencia y entonces están exigiendo todo esto. En respuesta a eso, o para dar respuesta a esto y a estos cambios, la industria está innovando en nuevos alimentos, en nuevos productos para controlar el tema de la cadena alimentaria, embalajes nuevos, etcétera, etcétera. Y hay cosas muy interesantes. Y ahí tiene cabida el perfil del técnico superior en dietética, como nos ha contado muy bien Sara, ¿no? Hay cosas muy curiosas, pero así que se me ocurra que os pueda contar. Se están investigando para producir aditivos naturales nuevos que no sean artificiales, algunos de ellos producidos muy curiosamente, por ejemplo, con la quitina de insectos, ¿no? Embalajes o recubrimientos para proteger alimentos no con derivados de petróleo, sino con derivados, por ejemplo, del ajo. ¿No? Que el ajo, sabéis que tiene unas propiedades antisépticas, inhibe el crecimiento bacteriano. Y entonces podemos conseguir embalar un alimento que llegue al público en general y no solamente que llegue en buen estado, sino que inhiba el crecimiento bacteriano y tengamos ahí un control sobre el estado óptimo del alimento, ¿no? Luego también pues el uso de bacteriófagos. Estamos viviendo también un momento de resistencia a los antibióticos bastante grave que va a más y entonces eso pasa por controlar y evitar los antibióticos en animales, en ganadería, etcétera. Y entonces se está abordando eso desde otra perspectiva, ¿no? Utilizando bacteriófagos que, sin entrar en mucho detalle, son virus que matan bacterias y entonces, bueno, pues controlando esto de esta manera diferente a atiborrar a los animales con antibióticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay toda una industria investigando a partir del I+D+I con muchísimas cosas muy interesantes, líneas de investigación muy amplias, donde por supuesto tenemos cabida, ¿no? Otro cambio que se está produciendo en el futuro de la sociedad y de la alimentación es el impacto de la tecnología, ¿no? Los estudios nutrigenéticos están sentando las bases para crear dietas cada vez más personalizadas y basadas en el genotipo, basadas en mis genes, en mis instrucciones genéticas, no tanto en el fenotipo, no tanto en qué apariencia tengo yo, ¿no? Sino yendo como más a la diana, ¿no? Los genes dictan todo lo que soy, incluso mi relación con los alimentos, la manera en cómo yo utilizo los nutrientes de cada alimento. Entonces, si yo tengo ese conocimiento, tengo una herramienta muy poderosa para crear dietas muy funcionales y con mucho éxito, ¿no? Luego también, pues a nivel molecular, se están estudiando muchos compuestos bioactivos, pues para saber y conocer más sobre la movilización y oxidación de grasas, la termogénesis, biomarcadores de la inflamación que hablábamos antes, todo eso y así darnos herramientas y conocimientos para saber que dependiendo de cómo manejemos los nutrientes en según qué personas, modulamos también el riesgo de sufrir o no determinadas enfermedades. Entonces, el futuro es muy prometedor, la ciencia avanza mucho y nosotros estamos ahí presentes como no podía ser de otra manera, ¿no? Luego también está aumentando mucho el consumo de proteínas. Ahí también hay mucho que hablar. Hablaremos un poquito más adelante de qué tipo de proteínas. La sostenibilidad del sistema sanitario, lo comentaba Sara, y es verdad, los técnicos tienen ahí una función
fundamental para descongestionar el sistema sanitario. La seguridad social a menudo está congestionada con patologías que se podían prevenir y solucionar antes, en etapas tempranas, simplemente con una promoción en la salud mejor, con técnicos asesorando a la población mediante cursos, talleres, jornadas desde el propio hospital, como nos contaba Sara, etcétera, etcétera. Y esto, más allá de ser una tendencia o una moda, se va a convertir en una necesidad, porque necesariamente hay que descongestionar el sistema sanitario. Entonces, ahí tenéis otro cambio y otra tendencia de futuro que se presenta ante nosotros, ¿no? Luego el cuidado del medio ambiente vuelve una y otra vez a lo mismo, pero es verdad que es el futuro y es un escenario donde la gente está cada vez más preocupada, no solamente en cuanto a alimentos y qué animales estoy comiendo o consumiendo, sino también el agua, pues los espacios verdes que compartimos, etcétera, etcétera. Y por último, un escenario de futuro muy importante es el emprendimiento. Los técnicos y en general todas las profesiones deben de interiorizar o debemos de interiorizar que debemos de autoemplearnos o al menos generar nuestras propias oportunidades de trabajo desde el conocimiento, desde el rigor, pero se presentan muchas oportunidades donde podemos autoemplearnos y esto el futuro pasa por ahí, ¿no? Vale, ya hemos visto cómo se presenta el futuro un poco de manera general, ¿eh? Hay muchísimo que hablar de esto, pero de manera general y en grandes pinceladas, a grandes rasgos, cómo va a cambiar. Vamos a ver dentro de ese escenario futuro qué oportunidades profesionales tenemos como técnicos superiores en dietética, por qué hay que formarse, por qué hay que titular en un ciclo así donde, bueno, como veis, hay trabajo. Pues estas nuevas oportunidades y áreas de crecimiento pasan por formarse y desarrollar muchos y amplios conocimientos en distintas disciplinas que os voy a contar de una manera muy rápida, ¿vale? Insisto que hay muchísimo de qué hablar y mucho más profundo de lo que estamos viendo, pero a rasgos generales, el técnico superior en dietética en el futuro tendrá que tener una formación y unos amplios conocimientos en nutrición de precisión, por ejemplo, en la nutrigenómica, que son palabrejas que os empezarán a sonar o incluso ya conocéis. La nutrigenómica es el estudio de cómo los genes influyen en la respuesta de mi cuerpo a los distintos alimentos. Entonces, en base a eso, los técnicos superiores en dietética ya se hace en algunos gabinetes privados, no en todos, pero en algunos gabinetes donde se pautan dietas a pacientes, ya usan perfiles genéticos, análisis genéticos del paciente y test de la microbiota del paciente. ¿Para qué? Pues para lo que os contaba antes, para conseguir hacer una pauta dietética mucho más efectiva y mucho más al grano e individualizada para ese paciente en concreto. Si yo conozco cuál es su perfil genético, cuál es su reacción a distintos alimentos, voy a usar y voy a emplear mejor la combinación de alimentos para que obtenga su objetivo de la mejor manera posible y cuanto antes. Y de la misma manera, los test de microbiota. Sabéis que la microbiota es toda esta masa de microorganismos que tenemos en el intestino, entre los que están pues, no solamente bacterias, sino también hongos y demás, y que tienen una relación muy directa sobre la salud, muy directa. Hay muchísimos estudios que relacionan la microbiota no solamente con problemas digestivos o con una optimización muy buena de los nutrientes, sino con enfermedades de repente muy alejadas a lo mejor de este campo, como puede ser el Parkinson, Alzheimer y demás, ¿no? O sea, hay una relación muy directa entre salud y la salud de la microbiota. Y cuando ésta se desequilibra, que se llama disbiosis, podemos tener alteraciones que nos lleven, por ejemplo, pues a una obesidad o a un problema de pérdida de peso o a desarrollar según qué patologías. Entonces, esta nutrición de precisión es un conocimiento que es muy importante que se aborde desde los centros donde formamos en técnicos superiores en dietética. Y vosotros como técnicos o futuros técnicos, si os decidís a formaros y a profesionalizar esta pasión, pues debéis de saber que hay que formarse y que los tiros van por ahí, que al final un técnico tiene que tener este perfil. Otro perfil que tiene que tener y conocimientos que tiene que desarrollar el técnico es en sostenibilidad alimentaria en alimentos, en ganadería, en agricultura. Me estáis oyendo bien. Al final, nosotros a los alumnos se lo decimos siempre en Capital. Cuando estudiéis con nosotros técnico superior en dietética,
no solamente vais a aprender con nosotros a hacer dietas para un colectivo o para un paciente, para un mundo deportivo o para niños, vais a desarrollar muchos más conocimientos, ¿no? Más multidisciplinares. Y tenéis, bajo mi punto de vista, los dietistas, los técnicos, tienen que tener conocimientos no solamente en cómo abordar técnicamente y científicamente una pérdida de peso o una asesoría nutricional, sino además conocimientos sobre productos locales, de dónde procede la carne, cómo funciona la industria alimentaria, los animales, las piscifactorías, las hortalizas, vegetales, frutas, todo eso, ¿no? Conocer cuáles son los productos de proximidad, lo tenéis en la presentación, ¿no? Emplear en las dietas que proponemos no solamente productos de temporada para ayudar a las personas a que el gasto sea mínimo, sino también para colaborar en una economía de proximidad, es decir, pues consumir los productos que nos ofrece nuestra zona, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nuestros alumnos lo saben, cuando están pautando una dieta, saben que esto es una cosa que es un error muy común al principio, se suelen poner alimentos que nos gustan, que vemos en las redes, que son modernos o que están de actualidad, pero hay que ser realista y hay que tener en cuenta no solamente los alimentos que hay en la zona y utilizar esos productos por encima de otros que están más alejados, sino también los que son de temporada para como digo, ayudar a los pacientes a, bueno, a gastar menos dinero, ¿no? Y luego también prácticas más sostenibles de cocinado, aprovechamiento de sobras o de alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, el técnico tiene que estar en continua formación, mirar hacia el futuro, ver que el futuro está cambiando y que el presente ya está cambiando y que el futuro que tenemos enfrente es un futuro donde cuanto más conocimientos tengas de más cosas, más, más oportunidades vas a crear y más oportunidades vas a encontrar. Ya vamos terminando, porque las funciones que os propongo para profesionalizar la función del técnico en un futuro también pasa por conocimientos en alimentos funcionales y suplementos. Esto os sonará a todos seguro. Está muy de moda, pero además es que es una tendencia que va cada vez a más. Alimentos con beneficios adicionales para la salud, ricos en antioxidantes, probióticos, suplementos. Las redes están cargadas de vídeos de la cúrcuma se usa o utiliza la cúrcuma en esta receta para no sé qué cosa. Todo está lleno de consejos, de tips relacionados con suplementación. Un técnico superior en dietética tiene que tener conocimientos sobre esto, sobre determinados compuestos bioactivos, que así se llaman, que aportan beneficios a la salud, como pueda ser, por ejemplo, yo os he puesto ahí el resveratrol, que es un antioxidante por excelencia, ¿no? que se extrae de la uva, licopeno, hay un montón de productos y de alimentos funcionales y suplementos que hay que controlar y hay que saber para abordar las necesidades del futuro, de la sociedad del futuro. Por último, también los alimentos de nueva generación. Los alimentos también están cambiando. ¿Por qué? Aparte de por lo que comentábamos, estamos hablando todo el rato del cambio del perfil del consumidor, también por la propia demanda, oferta-demanda, ¿no? O sea, al final la población humana o sea, está creciendo exponencialmente, no para de crecer y para dar alimento a todos los seres humanos, las prácticas ganaderas y de agricultura y demás son prácticas que están cambiando también y que, bueno, pues la industria de la alimentación también está haciendo frente a ese reto, ¿no? Y a esa, bueno, a ese futuro que se abre, ¿no? Entonces están surgiendo nuevos alimentos. A todos os sonará la carne de laboratorio, diseñada en laboratorio, que el año pasado, por ejemplo, se lanzó la noticia. Pero aparte de esto, también están las single protein cells, que son, bueno, pues proteínas que son de origen unicelular y que se están empezando, bueno, que se usan para, pues tomando levaduras, algas, productos de este tipo que nos ofrecen proteínas sin necesidad de tomar carne, ¿no? Y luego la proteína de insectos. Se está investigando mucho sobre la posibilidad de desarrollar la obtención de proteína de insectos. Y más allá de comer saltamontes o comer hormigas, la industria está utilizando los productos derivados de insectos ya para producir piensos animales muy proteicos, para el engorde de cerdos, en piscifactorías, también para lo que hablábamos antes de hacer una transición de aditivos y conservantes muy artificiales a más naturales, pues dentro de esos aditivos naturales están introduciendo productos derivados de insectos, ¿no? Entonces, todo esto está cambiando y requiere formación. Entonces,
Si lo que quieres es transformar tu pasión, te gusta todo esto, esto que te he contado te parece interesante, te gusta y quieres formarte, nosotros en Capital, que somos un centro homologado, nuestra titulación es oficial, tenemos el desarrollo de estos módulos y estos contenidos que son los que estudiamos en 2 cursos. Y ya que estoy aquí, tengo el altavoz y puedo hablar en primera persona porque yo soy profesora del ciclo de dietética, os diré que para mí tenemos 2 puntos fuertes muy importantes, a diferencia de otros sitios, que son que realizamos prácticas desde el primer día, no solo en laboratorio, para aquellas personas que, bueno, que quieren formarse también en esta salida, sino que también utilizamos un programa de dietas profesional para elaborar dietas y enseñaros desde el principio cómo se trabaja profesionalmente para ayudar a una persona a asesorarla nutricionalmente, ¿no? Algunos alumnos que han pasado por nosotros, han pasado muchos y la mayoría de ellos con muchísimo éxito porque han interiorizado muy bien todo esto que yo os he explicado en la webinar y ellos con nosotros lo han ido aprendiendo a lo largo de estos 2 años de formación, pues ahí tenemos muchos alumnos que profesionalmente han conseguido pues, cotas muy elevadas, ¿no? Os he puesto algunos, con permiso de ellos, he utilizado por ejemplo en la cuenta de Aura Nutrición, de Ángela Bonilla que es dietista, de José Gutiérrez, que son alumnos que en sus profesiones están triunfando, que en las redes sociales tienen mucha presencia con muchos seguidores, algunos de ellos con millones de seguidores y que sé que están cambiando un poco el panorama de la nutrición en España, cosa que a mí me llena de orgullo porque entre toda la información que decíamos al principio de la webinar, hace falta de verdad personas formadas rigurosamente con una base científica potente y que sepan que lo que cuentan y lo que están contando y lo que están divulgando es riguroso. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tengo algunos ejemplos de alumnos que ahí os he puesto que inspiran. Y para terminar, me gustaría contaros que aparte del fuerte a nivel académico de las prácticas que realizamos, que nos gusta mucho que sea una formación muy práctica desde el principio para que sepáis bueno, para que profesionalicéis vuestra enseñanza desde el principio, creo que otro de los fuertes es el equipo de profesorado que tenemos en el instituto para formaros. ¿Y por qué lo digo? No lo digo como autobombo o porque mira tú qué poca humildad, ¿no? Lo digo porque a menudo te encuentras con sitios donde forman y dan titulación, pero donde los profesores que imparten la disciplina son profesores que no tienen experiencia activa en el mundo de la alimentación y aquí todos hemos tenido actualmente, en el pasado o en la actualidad, como digo, relación directa con el mundo de la nutrición y de la alimentación, bien trabajando en gabinete, bien trabajando en hospital, en alimentación colectiva o en distintas empresas. Entonces, os quería enseñar un poco al resto de compañeros que junto con Sara y conmigo trabajan para daros la mejor formación y que, como digo, son personas que están en activo en el mundo de la alimentación, que esto no ocurre en todos los sitios, ¿no? Entonces, aquí tenéis a Alberto, que es nuestro profesor de alimentación del técnico superior en dietética, que es especialista en deporte, que es el que un poco os asesora siempre en tema de alimentación y nutrición deportiva, Susana y Claudia, que se encargan de la parte de microbiología y la parte de bioquímica, y Diego, que es enfermero y que se encarga de la promoción en la salud, de divulgar, de comunicar, junto con Sara y conmigo, ¿no? Hay más compañeros, estos son los que están directamente relacionados con el mundo de la alimentación, luego por supuesto están los compañeros que se encargan de completar vuestra formación pues con orientación laboral, empresa, que también es una formación muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, nada, como digo, si te has conectado a esta webinar, te encantan los alimentos, te encanta el mundo de la nutrición, que lo hablaba ahora que salgo de clase y hemos hablado, es que nos encanta este mundo, qué pasión le ponemos. Si quieres transformar eso en tu profesión, ganarte la vida así, ya ves que el futuro es muy prometedor y quieres formarte, pues nosotros estaremos encantados de formarte, ¿vale? Así que aquí os dejo el contacto. Si queréis hacer captura, aquí tenéis teléfono, contacto para en cualquier momento, sin ningún compromiso, pues preguntarnos, ¿vale? Así que nada, gracias por asistir y nos vemos pronto. Un saludo.